Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos hoy lunes 6 de febrero. Que ha pasado rápido además también. Sí, parece rápido. mentira ya. Dentro de poco ya estamos a miércoles de ceniza. Dentro de poco decimos, ¡Felices Pascua! El 22 de febrero, miércoles de ceniza. Bueno, Lo cierto es que hoy, nada, un día bonito después de esta helada de la semana pasada. sí, esperamos que la hayan pues pasado medianamente bien, Medianamente bien, que no que hayan hayan tenido mayores sobrevivido, consecuencias. que no hayan tenido mayores daños también en sus casas, etcétera. Gracias a Dios nosotros, esta vez no se nos fue la luz. No, la verdad, frío. La tormenta anterior sí pasamos toda la semana sin luz, sin calefacción, bueno, terrible. Esta vez sí teníamos, lo que sí, la unidad de la calefacción se congeló. Bueno, lo que pasa es que con el viento, la lluvia helada y esto Pero nos dimos cuenta a tiempo y le quitamos el hielo a punta de martillo de goma y espátula. Bueno, yo diría más espatulita que martillo, porque Pero el martillo lo que damos unos golpecitos para aflojar. Exacto, pero sí hay tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, y entonces nos dimos cuenta y gracias a Dios ya funcionó. Pero esperemos que estén bien, ya calentitos, ya el clima ha mejorado mucho, gracias a Dios. Y bueno, vamos a comenzar con... Dicen que mañana vuelve a bajar. Pero poquito. ¿Sí? Sí, okay. En comparación. Es que los teléfonos lo atormentan a uno con los mensajes. Sí, y las noticias a veces son un poco escandalosas. Bueno, vamos a hablar de ¿quién es el santo de hoy? Para el día de hoy. Y este santo... En realidad es el santo de mañana. De mañana. Y este santo, entre tantos, habían santos en estos días pues muy interesantes, como por ejemplo Santa Josefina Vaquita, que hemos hablado anteriormente de ella, como también San Joselito, o José González, que también hemos hablado de él. Pero de este santo, la verdad, pues no. Bueno, porque saben, siguiendo con nuestra tradición de que Francisco le gusta escoger santos que nadie conozca, pues aquí está este. Sí, que no tiene nombre raro. No. El otro que quería escoger sí tenía un nombre bien raro, pero a mí no me gustaba tanto, me gustó más este. Pero era un obispo, un santo obispo. Sí. Pero Betty dice, no, esa historia no me gusta mucho. La verdad que la de este sí está mucho más interesante. Y le hablamos nada menos ni nada más que de San Lucas el Joven. O sea, no es San Lucas el Evangelista. No, es San Lucas el Joven. Otro San Lucas de 1000 años después. Para diferenciarlo, pues eso, el joven. Y el martirio romano, en Soterión, de Fócila, en Grecia, ahí donde nace, alrededor del año 955, pero es cuando muere. Y era pues un eremita, un ermitaño. Luego San Lucas, el joven, también llamado Taumaturgo, porque obró muchísimos milagros, tanto en vida como después de muerto. Era griego. Era griego igual que el otro Lucas, el evangelista. Igual que el otro Lucas, sí. Y su familia era pues era de una isla de Egeo, una familia pues campesino, porque era pues ahora trabajaban con la tierra, los campos. Pero ellos eran de los alrededores del mar Egeo. Bueno, se vieron obligados a abandonarla por los ataques de los sarracenos, que eran los musulmanes. Exacto. Bueno, la historia nos dice que después con el tiempo se fueron estableciendo la familia en Tesalia, donde fueron pequeños hacendados o campesinos con tierra propia, eran cultivadores de las tierras. El padre de San Lucas, el joven, se llamaba Esteban y su madre se llamaba Eufrosina. Ahí tenemos un nombre raro, Eufrosina. Sí. Luego tuvieron 7 hijos, de los cuales nuestro santo, San Lucas, fue el tercero. Fue un muchacho pues, piadoso, obediente, un buen hijo, podríamos decir, son alguien pues, de virtud o de virtudes. Virtuoso el muchacho. Luego, fíjense, a una edad temprana, no nos dice exactamente a qué edad fue, pero a una edad temprana lo pusieron a cuidar a las ovejas y cultivar los campos. Y desde niño a menudo se quedaba sin comer para alimentar a personas que estuviesen hambrientos.
inclusive algunas veces se quitaba sus vestidos para dárselo a los mendigos, o sea que era alguien que vivía pues la Desde caridad. muy chiquito. Sí. Luego otra cosa curiosa que me llamó la atención es que cuando salía a sembrar, acostumbraba a esparcir esa semilla, mitad en los campos de su padre y la otra mitad en campos de las personas pobres. Y era notorio, o se veía claramente, que nuestro Señor, pues muy como es Él, que bendice a los de un corazón noble, a los generosos, pues daba a notar y se veía claramente en las cosechas de su padre, pues eran cosechas con abundancia. O sea, no es que faltaba, sino más bien había de más. Él usaba la mitad de las semillas para los campos de los pobres, pero de la mitad que echaba en el campo de su papá, la cosecha era muy abundante. Para decirlo en una forma tal vez que se entienda mejor, es que era más de la semilla que el papá le daba para que sembrara. Exacto. O sea, así en abundancia. ¿Cómo son las cosas de nuestro Señor? Exacto. Y a la vez, pues, noble. Los pobres también tenían más cosechas. Seguramente se preguntarían, pero si no teníamos dinero para sembrar, ¿cómo salió esta siembra aquí? Esa es otra verdad también. Luego, después de la muerte de su padre, de Esteban, el muchacho, pues, nuestro santo, San Lucas el joven, deja el trabajo en los campos y se dio un tiempo para la contemplación, pensando, pues, podríamos inclusive discerniendo. Para la oración. Sí. Luego, él se sentía llamado en esa contemplación, en ese discernimiento, se había llamado a la vida religiosa. Y en una ocasión, pues dice nada, me voy de Tesalia, con todas las intenciones de buscar un monasterio. Pero fíjense la mala suerte, dice uno, que uno nunca sabe, porque fíjense a Santa Josefina Vaquita la agarraron de esclava y fue horrible, y ella al final decía, si me tuviera que pasar lo mismo, le besaría la mano a los que me llevaron. Pero bueno, aquí en este caso salió de Tesalia con esa intención, pero fue capturado por soldados que creyeron que él era un esclavo fugitivo. Lo interrogaron y pues nada, sacaron sus conclusiones y lo vieron. Pero él les dijo que él era siervo, o sea, que él era esclavo, sí, pero de Cristo. Él dijo, yo soy esclavo, sí, de Cristo. Pero lo cierto es que después emprendido su viaje por devoción. Sí, pero lo cierto es que después de ser encarcelado, pues nada, lo metieron en la cárcel y después, pues, porque se negaron a creerle y además lo trataron muy cruelmente también. Pasó un mal rato, vamos a decirlo así. Después de algún tiempo descubrieron quién era realmente San Lucas el joven, su identidad, y lo pusieron en libertad. Pero, bueno, por supuesto, él regresa a su casa, pero al regresar a su casa fue recibido con regaño, burla, sobre todo porque fracasó en esa fuga. Escarnio. Yo me imagino que decía que eran 7 hijos, ¿verdad? Sí. Y él era el número 3. Tercero. Ah, me imagino que todos los hermanos se burlaron, así sí, como que yo le decía a Betty que es cruel y me dice, no, pero tú te imaginas a tus hermanos, te dirían lo mismo, pero claro que sí. Yo pienso que sí, pero aquí el caso fue que fue encarcelado, y tratado golpeado, cruelmente. Oye, por lo menos, así como pero me refiero que los hermanos se burlaron era de que se trató de escapar y no le funcionó. Le salió mal. Pero bueno, como son así las cosas de Papá Dios, pero lo cierto es que él todavía deseaba consagrarse a Dios, quería vivir pues esa vida de un monasterio de religioso. Y los parientes de nuestro santo, de San Lucas Joven, no querían dejarle ir. Yo imagino que su mamá, o sus hermanos, o primos, sabrá Dios. 2 monjes que iban camino a Roma, a Tierra Santa, y eran... O sea, de Roma a Tierra Santa. Eran atendidos hospitalariamente por la mamá de nuestro santo, de San Lucas, de Rosina. Lograron convencerla a ella para que dejara a su hijo viajar con ellos hasta Atenas. Y así fue. Allí entró en un monasterio, pero fíjense, no se le permitió permanecer mucho tiempo. Un día inclusive el superior lo llamó y le dio a entender que su madre se le había aparecido en una visión, a lo mejor yo no sé si eso se lo inventó o no, y que necesitaba, pues nada, que fuera a su casa nuevamente, que su mamá pues necesitaba ayuda y que lo mejor sería volver. Él, obediente,
dice, pues nada, regresó una vez más y en ese caso ya fue sí recibido con alegría y sorpresa. A lo mejor yo pienso que No se lo esperaba. No, y él era una persona de virtud, entonces cuando Ujú. uno estaba en la casa seguramente se notaba. Ujú. Un santo, San Lucas. Pero fíjense, después de 4 meses, la misma madre de Forcina se convenció de que su hijo sí tenía una verdadera vocación a la vida religiosa y no se lo opuso más. Eso es lo que a veces comentamos aquí en el programa, de que a veces el hijo o su A hija veces los papás son los mayores obstáculos. son los mayores obstáculos. Entonces, no, que cómo te vas ahí, que todo, bueno, ponen mil trabas. Ujú. Y el muchacho pues perfectamente puede tener esa vocación. Pues bien, San Lucas construye una ermita en el monte Ionitsa, cerca de Corinto, donde se fue a vivir. Tenía entonces, fíjense, la edad de 18 años, o sea que todo lo que pasó anteriormente... Todo lo que contó antes Francisco pasó antes de los 18 años. ¿Qué les era parece? un chamaquito. Un niño. Un chavito. En venezolano, un chamito. En mexicano, un chavito. Ajá. Un bebé. Sigamos. Ok. Pues fíjense, llevaba una vida de austeridad increíble. Además, pasaba las noches en oración, privándose por completo, inclusive en algunas ocasiones de sueño. Sin embargo, estaba lleno siempre de alegría y caridad, aunque muchas veces tenía que luchar pues, contra las tentaciones, normal. Luego recibió tantas gracias de Dios que por su medio, a través de él, se oraban milagros, como decía al principio, tanto en vida como después de su muerte. Se habla que es uno de los primeros santos de quienes se le vio levitando, o sea, elevándose del piso en oración. Y luego esa celda de San Lucas, el joven, fue convertida en un oratorio después de su muerte y le llamaron Soterión, que quiere decir lugar de curación. Imagino que llevaban ahí a muchos enfermos porque él hacía muchos milagros. No nos dice exactamente a la edad que murió, siempre se habla de San Lucas el joven, por lo que hemos leído, pero bueno, podemos pensar que tuvo una vida a lo mejor corta. Sí, a lo mejor corta, a lo mejor, no sé, 50, no sé, la verdad no se sabe. No, ni idea. No se sabe. Para mí que debe haber sido más joven, porque lo siguieron llamando San Lucas el joven. El joven. Bueno, a lo mejor San Lucas el joven porque todas estas travesuras y todas estas cosas que, bueno, travesuras no, que se fue o que sí, bueno, sí, él lo hizo muy joven. No se sabe. Pero bueno, este es nuestro santo del día. Y a él nos podemos encomendar. Y felicidades a quienes se llamen Lucas, que aunque sea por el otro San Lucas Evangelista, pues sí, igual también es patrón. Sí. Pero bueno, lo cierto es que podemos encomendarnos a él y sobre todo en los que están buscando esa vocación. Y para pedirle por la juventud. Y para pedir por la juventud, exactamente. Entonces vamos a encomendarnos a él con esta bonita Por cierto que este fin de semana que pasó estuvieron en Hueco. Yo sabes que lo estaba pensando a medida que leía y que hablaba ahora, estaba pensando que este fin de semana estaban 50... De San Joseph, pero es de toda la diócesis. De toda la diócesis, eran muchos jóvenes. Esos son miles de jóvenes que se reúnen ahí en Hueco para, lo llaman DCYC, que es la conferencia diocesana de jóvenes. Sí, y estuvieron reunidos este fin de semana, pues me imagino que muchos pues habrán pasado un buen rato, otros a lo mejor se les despertó. Esperemos que haya habido muchas conversiones. Esa inquietud o la llama, en fin, como quieran llamarlo, pero vamos a rezar por ellos. Y por los frutos de esa conferencia. Exactamente. Y bueno, y también podemos pedir, aunque no entra mucho en el tema, por los frutos del viaje de el Papa Francisco al Congo. Bueno, que ya vamos a hablar de eso. Pero vamos a hacer primero la oración. Sí, ¿verdad? No da mucha vuelta. Este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te rogamos humildemente que por la intercesión de San Lucas el joven, que acrecientes en nosotros tu gracia y concedas al mundo el don de la paz. Haz que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Lucas el joven, ruega por nosotros. Ok. Bueno, amigos. Vámonos un segundito y ya regresamos con las noticias. Ok, perfecto. La noticia del día.
Muy bien, amigos, aquí estamos nuevamente con las noticias. La primera noticia es lo que comentabas, el viaje del Papa a África, que ya concluyó, y el Papa regresó a Roma. El viaje apostólico del Papa Francisco a África llegó a su fin. En la mañana de ayer domingo 5 de febrero, el Santo Padre despegó con destino a Roma tras despedirse de Sudán del Sur. Al finalizar su última misa en Sudán del Sur, ante la presencia de más de 100.000 africanos, el Santo Padre dirigió la oración del Ángelus y expresó unas palabras de agradecimiento por este viaje apostólico. Les agradezco su fe, su paciencia, todo el bien que hacen y todas las fatigas que ofrecen a Dios sin desanimarse para seguir adelante, manifestó el Papa Francisco al pueblo africano que le ha acogido en este histórico viaje papal. Después se trasladó al Aeropuerto Internacional de Juba, donde hubo una ceremonia de despedida. El Santo Padre quiso terminar su visita dando esperanza. La palabra que quisiera dejarle a cada uno de ustedes como un don para compartir, como una semilla que dé fruto, era. A continuación recordó a Santa Josefina Vaquita y señaló que la esperanza, especialmente aquí, se encuentra en el signo de la mujer. Y por eso quisiera agradecer y bendecir de modo especial a todas las mujeres del país. También reiteró la necesidad de poner fin a las guerras del país y encomendó el camino de la reconciliación y de la paz a otra mujer, la más grande y al mismo tiempo la más pequeña, la más alta y a la vez la más cercana a nosotros, a cada uno de nosotros. Me refiero a nuestra tierna Madre María, explicó el pontífice. La Reina de la Paz, que nos acompañó con su presencia solícita y silenciosa. El avión que llevaba también a los cardenales que viajaron junto a él y a los periodistas que han cubierto este 40º viaje apostólico, despegó a las 11:56 hora local, 30 minutos más tarde de lo programado. La verdad, cuando leía esto yo decía, bueno, ¿por qué tienen que reseñar esos 30 minutos más tarde? Porque la verdad... Yo creo que fue porque la despedida que hicieron en el aeropuerto fue bonita, mucha gente quiso hablar con él y él se detuvo con la gente. Entonces por eso se retrasó el viaje, cosa muy buena. Sí, pero yo ahora no hubiera hecho esos 30 minutos, pero está bien. Bueno, la segunda noticia que tenemos es que retiran los cargos contra una mujer arrestada por rezar frente a una clínica de abortos en el Reino Unido. Nosotros comentamos esa noticia. Que la habíamos comentado, fue una señora que rezando silenciosamente el Santo Rosario frente a una clínica fue arrestada. Pero ni siquiera tenía el rosario en la mano, no, era con su mente. Y la arrestaron. Las autoridades del Reino Unido retiraron los cargos contra una mujer arrestada por rezar en una zona de seguridad, lo que le llaman buffer zone, que prohíbe la defensa en favor de la vida fuera de las clínicas de aborto. Eso fue en Inglaterra. Sin embargo... Perdón un segundo, es que me parece tan absurda esa ley. Una ley que prohíbe la defensa en favor de la vida. Es una locura. Bueno, como tantas cosas que estamos viendo, el mundo de tantas cosas ilógicas. Sí. Sin embargo, Isabel Vaughan-Spruce dice que aún podrían volver a imputarle los cargos, dejándola en una situación legal complicada. No puede ser correcto que me arresten y me conviertan en una criminal, solo por rezar en silencio en una calle pública, dijo Isabel en un comunicado del 3 de febrero. La llamada legislación de la zona de seguridad dará como resultado que muchas más personas como yo realicen actividades buenas y legales, como ofrecer apoyo caritativo a mujeres en crisis de embarazo o simplemente rezar y ser tratados como delincuentes e incluso llegar a los tribunales, añadió. Vaughan-Spruce fue arrestada el 6 de diciembre de 2022 en Birmingham, Inglaterra, frente a un centro de aborto que además estaba cerrado en ese momento. Las imágenes de video de su arresto muestran a un oficial que le pregunta si estaba rezando, a lo que ella responde, podría estar rezando en mi cabeza. Y fíjate, ya se la llevaron. Y no quiso decir mentira tampoco, no quiso decir que no estaba rezando. No, y es lo que hemos hablado tantas veces, que eso es defender la fe. Claro. O sea, tú estás rezando, punto. Claro, pero fíjense como lo dijo, podría estar rezando en mi cabeza, y con todo eso, pues...
Y además que el centro estaba cerrado, o sea, y no había mujeres bueno, entrando ni saliendo. Yo no me acuerdo a quién escuchamos en esto de que decía lo tonto de esas ideologías que son todas sin sentido, Sí, pues tiene cabeza. vemos cosas como estas que no tienen sentido alguno, que son totalmente descabelladas, y vemos cómo entonces los medios cubren estas noticias, ley. Pero los cubren en mal sentido. Todo en un mal sentido. Ujú. Y la ley además pues también no actúa como debería, Ujú. porque entonces hablamos de libertad, ¿cómo se llama la palabra? De palabra o De libertad de expresión. Exacto, gracias. Y entonces es todo lo contrario. Ujú. Pero bueno, vamos a rezar mucho, y también la voz, como nos decía una vez el padre Bernel, hay que levantar la voz cuando vemos cosas así que son injustas, Y hay que... y acompañarlo sobre todo con la oración, que es lo más efectivo. Sí, y hay que protestar cuando hay que protestar, y escribirle a Ujú. los senadores, a los diputados. Ujú. Hay que leer muy bien cuando llegan las elecciones por quién está uno votando. Sí. O sea, no dejarse llevar por lo que dicen los medios que engañan, sino buscar de verdad investigar quién es cada persona por la que... Exactamente. Y no solamente por el presidente y los senadores, no, por los de la junta comunal, por los del distrito escolar, porque todo empieza por ahí. Empieza desde lo más pequeñito, exactamente. Y ahí es donde tenemos que poner cuidado, Sí, y poner el señor. ojo. Y luego también, pues por supuesto, como decías tú, hacer notar la voz que tenemos. Porque muchas veces que nos quedamos callados y Sí, pensamos que otro lo está haciendo. Y o no que, lo está- o que otro lo debe hacer. o otro lo debe hacer. Ujú. Entonces, claro, por ese silencio. Ayer leíamos en el Evangelio que hay que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ujú. Entonces, escondidos y callados no vamos a hacer ni sal ni luz. Exactamente. Ujú. Y se tiene que notar, primero con nuestras obras, de la manera en que actuamos. Tampoco es que tengamos que estar dando por ahí Prédicas así de... prédicas en público, pero sí cómo actuamos. Entonces damos testimonio de nuestra fe, lo que tú dices, somos sal. Además escuchábamos al padre en la mañana que decía que tiene que ser esa sal, que si es mucha, pone la comida mala, y si es poca, pues eso no tiene sabor. Entonces tiene que ser una sal regular. Pero bueno, muy bien. Vamos a seguir rezando por esta Isabel, la señora que es de la noticia, y sobre todo, pues... A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces. Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. Y ahora vámonos a una musiquita Sí. y después regresamos Y ya para regresamos. la Fórmula S. Ok, perfecto. Música para el alma. Mi Señor, tú conoces quién soy, el dolor, la opresión que llevo dentro, que me aleja de tu amor.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego diciéndole: «Vamos, levántate, que te está llamando». Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Maestro, que vea». Entonces Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate qué bonito ese evangelio, porque es una belleza. Él dice: «Levántate», enseguida ve, vamos. Pero es sigue que desde el principio. Luego, como lo mandan a callar, cállate. Era así como que deja de fastidiar al maestro. Y entonces él insistiendo, y además gritaba cada vez con más fuerza: «Ten compasión de mí». Sí, este evangelio desde el principio. Inclusive a los que le dijeron: «Bueno, ya sí, mira, levántate, ven». Y él se levanta de un brinco y vamos. Y entonces, y además nuestro Señor, claro, él sabía todo lo que iba pasando también con ese joven, de Bartimeo, hijo de Timeo. Sí. Ok, no te voy a interrumpir más. Ay, Dios mío. Bartimeo. ¿Sabes que la palabra Bar significa hijo de? Entonces Bartimeo significa hijo de Timeo. Hijo de Timeo. Pero muchos judíos usaban los nombres así. ¿Ah, sí? O sea, por ejemplo, Barnabás era hijo de Nabas. Barnabás. No, pero no, en serio, sí, era hijo de. Bueno, en este milagro, Marcos, el evangelista San Marcos, lo detalla con muchos, o sea, lo detalla con muchos detalles, ¿no? Lo narra con muchos detalles, o sea, numerosos detalles sobre la condición del ciego, su nombre, su actitud ante Jesús, con la fuerza con la que insistía su petición, y cómo le responde la gente, después su despreocupación por sus cosas personales al escuchar esa llamada de Jesús, y luego ese diálogo sencillo con el Señor. Pero lo vamos a ir viendo de a poquito, o sea, ahorita hice como un resumen. O sea, ahí vemos que Bartimeo primero era un hombre de fe, y gracias a esa fe que él tenía, su situación y su vida cambia completamente. O sea, de estar ciego, sentado a la orilla del camino, mendigando, porque no podía hacer otra cosa, él no podía trabajar. O sea, imagínate en esa época. Ciego menos. Ahorita la gente que tiene discapacidades tiene muchos recursos para hacer cosas, pero en esa época no había mucho que hacer. Entonces, lo único que podía era que lo ponían a la orilla del camino y mendigaba. Y de eso, gracias a su fe, por supuesto a Jesús, pero a su fe, pasa a recobrar la vista y a seguir a Jesús por el camino. No sabemos, como que por cuánto, o sea, me imagino que dice que lo siguió. Lo siguió. O sea, fue de todos esos discípulos, a lo mejor fue también del grupo grande que estaba allí todavía en Pentecostés, etcétera. Sí. Y el camino de Bartimeo, su camino hacia la fe y su camino hacia su curación y a ese seguimiento de Jesús, puede ser también nuestro propio camino si nosotros somos capaces de repetir en nuestra propia vida las acciones de Bartimeo. Entonces, ¿qué me refiero con eso? Bueno, lo primero, rezar, la oración. ¿Cómo hacía Bartimeo cuando escuchó que Jesús se acercaba? Con insistencia. Él empezó a clamar, a rogar con insistencia para llamar la atención de Jesús. Ese clamar ante Jesucristo que se reviste de todos los matices, las condiciones, lo que debe tener nuestra invocación al Señor. Además, él le llama Raboni, que lo traducimos como maestro, lo llama hijo de David,
o sea que lo reconoce como el Mesías, misericordioso como Dios, Rey Mesías, o sea, y sobre todo Jesús, que es el nombre que todo lo contiene, el nombre sobre el que toda rodilla se ha de doblar, en el cielo y en la tierra y en los abismos, así es que dice, ¿no? San Pablo creo que es. Y ese nombre que es aquel que el Hijo de Dios recibió en el momento de su encarnación, cuando el ángel le dijo que le pondrían por nombre Jesús, o sea, desde ese momento ya ese era su nombre. Y ese nombre de Jesús contiene todo, Dios y hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación está contenida allí. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, algo muy bonito. Vemos aquí que Bartimeo, o sea, viendo como decimos que la historia de Bartimeo debe ser nuestra propia historia. Entonces, él primero tenía una limitación, era ciego de nacimiento y pedía limosna. Pues nosotros todos tenemos limitaciones. Cada uno tenemos que descubrir cuál es nuestra ceguera. Una ceguera que además nos hace mendigos, de verdad, que a veces... Bueno, y además fíjate que empieza diciendo Jesús, o sea, al enterarse él que Jesús pasaba por allí, empezó en ese momento a gritar. Entonces, claro, lo que tú dices, reconoce a Jesús, la fe. Exacto, entonces nosotros, una vez que reconocemos nuestra ceguera, nuestra limitación, la que sea, en la vida espiritual, en la vida familiar, Y mira cómo tenemos tiene mucha ceguera. sí, tenemos limitaciones y defectos. Entonces, primero empezar a clamar a Jesús, que siempre está pasando. O sea, en esa época, Bueno, Jesús estaba físicamente, físicamente sí. aquí, en la tierra, y entonces, claro, él escucha que va pasando, pero ahorita, él nos dijo desde que se fue al cielo, que iba a estar siempre con nosotros. Entonces, él está todo el tiempo pasando a nuestro lado. Todo el tiempo. Junto con las otras personas que O nos si no- rodean, o si no con somos nuestros seres nosotros que queridos. pasamos al lado de casa de cada iglesia, está ahí También. oculto en el sagrario, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Exacto. Sí. Entonces, bueno, la cosa es esa, que acudamos a Él, Sí. que le roguemos, que le pidamos, y Jesús se va a detener y nos va a escuchar. Y Pero- ese rogar tiene que ser consistencia, igual que el ciego. Consistencia, Fíjate que sí. lo mandaban a callar y él gritaba con más fuerza. Esa parte es importante de la otra, si comparamos a Bartimeo con nuestra vida. Muchas personas nos van a mandar a callar y nos van a decir que nos dejemos de eso, que qué es eso, que por qué vas a la iglesia, que tal, que no, que ay, estás rezando otra vez. Ay, que no, ay, pero sí, ay. ¿Cuánta gente nos cuenta que después que han hecho un retiro o han experimentado una conversión y empiezan a rezar, y los amigos, la familia, La misma familia empiezan a fastidiarlo, y que ay, sí, ahora es el santico, ay, el santurrón, el curita, el no sé cuánto. Inclusive a veces hasta esa voz interna que dice no, que yo no puedo luchar más, que por supuesto el demonio, esas tentaciones intensas de que no, que ya yo no soy digno, de que entonces me porté mal, que cómo me va a ver con misericordia nuevamente. Y bueno, porque no solamente a veces son voces externas. Sí, a veces esas voces son También, internas, es verdad. También pasa eso, sí, Ajá. hay que tener cuidado. Y bueno, por supuesto, porque Jesús siempre está allí para nosotros, como estuvo para Bartimeo, que se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces, claro, ahí entonces la cosa como que cambió, ahora la gente empezó a llamarlo. Mira, mira que te llama, levántate, levántate. Y algo muy bonito sucede aquí, dice que Bartimeo, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. O sea, lo único que tenía Bartimeo era su manto. Y lo dejó. Y ahí lo soltó y se puso en pie para seguir a Jesús, además a tientas todavía. Él todavía iba así, tú sabes, como sin ver, pero escuchando su voz y queriendo seguirlo. Y ahí viene la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice, maestro, que vea. Y entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista. Y esa es nuestra experiencia muchas veces. Y si no lo hemos experimentado, pues a rogar con fe. Bueno, y fíjate qué bonito que además dice, al instante pudo ver. Sí. Y lo siguió. Ajá. Ah, bueno, esa es la otra. Entonces después él siguió a Jesús. Se hizo, pues como no fue uno de los apóstoles, pero sí fue un discípulo de Jesús. Exacto.
Y la fe de Bartimeo no se manifiesta solo en su petición, sino que también, como decíamos, abarca las obras, o sea, porque deja el manto y salta para acercarse a Jesús, y luego porque le sigue en ese camino de Jerusalén. Y les voy a leer unas palabritas de San José María Escrivá. Nos distrajeron los vecinos. Sí. Unas palabras de San José María Escrivá, en el libro que se llama Amigos de Dios, que dice: tú has conocido lo que el Señor te proponía y has decidido acompañarle en el camino. O sea, así como Bartimeo, pues que lo fue a acompañar en el camino, pues a lo mejor nosotros después de esa oración y escuchar su voz, decidimos acompañarlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Tú intentas pisar sobre sus pisadas, vestirte de la vestidura de Cristo, ser el mismo Cristo, pues tu fe en esa luz que el Señor te va dando, ha de ser operativa y sacrificada. No te hagas ilusiones, no pienses en descubrir modos nuevos. La fe que Él nos reclama es así. Hemos de andar a su ritmo con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba. Entonces también ese es otro punto que tenemos que pensar. ¿Cuál es el manto que tengo yo? ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos estorba? O sea, que lo tengo que soltar para poder seguir seguir rápidamente. ¿Qué me ata en este mundo? ¿Qué evita en las cosas que tengo que yo me acerque más a nuestro Señor? Eso puede ser incluso dentro de la familia. Puede ser algo del trabajo. Puede ser algo del trabajo, puede ser incluso amistades. Fíjate, por ejemplo, lo que estoy pensando. Tanta gente que está atada a un trabajo porque quiere un cierto nivel de vida, que muchas veces no es necesario. O sea, quiero decir, uno necesita un nivel de vida pues adecuado, bien. Y papá Dios nunca te va a dejar sin lo necesario para vivir de verdad. Entonces, pero hay gente que siempre como que quiere más. Y entonces, por ese querer más, están amarrados a lo mejor en un trabajo que no les permite estar con su familia, ver crecer a sus hijos, formar a sus hijos, servir en la iglesia, etc. Bueno, y a lo mejor lo que tienen que soltar es ese trabajo. Tú te habrás conseguido muchos casos, porque uno lo oye constantemente, de personas que se acercan y te dicen: oh, mire, es que no pude venir a misa porque estaba trabajando. No puedo asistir a tal ministerio porque es que estoy trabajando, o no, porque tengo que llevar a los niños al deporte, o no, porque tengo tal cosa. Los mismos niños a veces, que está pasando últimamente, yo lo noto mucho, que no sirven, que se entienda. Que sirven en la iglesia. Que no están sirviendo como monaguillos. Los que no sirven. No los que no sirven de que eso no porque los muchachos que, todos que sirven. No, que no son... Me refiero a de servir que no son voluntarios. Voluntarios, exactamente. Y puede ser o bien porque tienen un partido de fútbol, o bien porque tienen alguna actividad o bien porque a lo mejor en la casa no les hemos inculcado también ese amor por el servicio. Y luego, como bien decía, en el trabajo o inclusive la familia. Hay que estar también ojo con eso, porque en la familia también sucede que en los compromisos que tenemos, pues también nos van absorbiendo, y llega un momento en que uno dice: bueno, llega un momento, y en qué momento yo estoy sirviendo a Dios. O sea, si esas cosas me están alejando de la práctica de mi fe, de cumplir los mandamientos, los preceptos, de la asistencia a la misa el domingo, etc., tengo que soltar ese manto para poder seguir a Jesús. Y una vez que lo sigamos, o sea, ¿qué le pasó a Bartimeo cuando se decidió a clamar a Jesús? Habló con él, le dijo lo que necesitaba. No, primero, antes de hablar con él, clamar a Jesús. Jesús lo llama. ¿Qué tuvo que hacer? Soltar el manto para acudir a él. Le dice lo que necesita, y ¿qué hace? Recobra su vida entera. O sea, toda esa vida que había vivido hasta ese momento sin ver la luz, sin conocer ni siquiera a sus seres queridos, cambia por completo, y por supuesto para 1.000.000 de veces mejor. Exacto. Entonces eso es lo que nos pasa cuando soltamos esos mantos que nos atan. Eso es lo que sucede, que pues Jesús nos da con generosidad. Exactamente. Y además nos recompensa pues el doble
Bueno, el doble por decir algo, ¿verdad? Porque siempre es mucho Sí. más que eso. Bueno, amigo, yo creo que y te preguntaría, ¿cuál sería el propósito para esta semana? Bueno, hacer un rato de oración preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es mi ceguera? Y luego, ¿cuáles son los mantos que tengo que soltar para salir de esa ceguera? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos. Wow. Sobre todo. No, pero, Médico, cúrate a ti mismo. pero bueno, sobre todo, vamos, lo primero que dijiste, oración. Nos sentamos, hablamos Con el Señor para descubrir cuál es nuestra ceguera. Exacto. Y entonces, que ese hablar con Dios no se convierta en Un monólogo. un monólogo, hablando uno como uno mismo, sino es tratar en lo posible de escucharlo y ver efectivamente qué es lo que tenemos que dejar, soltar. Bueno, muy bien, esto me parece excelente. Así que bueno, yo creo que con Con un bizcocho nos vemos aquí. Nos vemos de aquí en 8. Nos vemos aquí en 8, ¿verdad? Ajá. Bueno, muy bien, amigos, que pasen una feliz semana. Y cuídense mucho. Papá Dios los bendiga. Y la Virgencita Santa los acompañe. María los acompañe siempre, sí. Bye. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.